Buenas noches, mi nombre es Pablo Luis Piñeres López, integrante del CIPATIN Financiero. En este caso yo les vengo a hablar sobre los indicadores económicos en Colombia para el año 2022. En este caso podemos ver que el Producto Interno Bruto para Colombia en el año 2022 experimentó un crecimiento sólido alcanzando aproximadamente un 7.5% según los datos del DANE. Este crecimiento fue impulsado por la continuación de la recuperación post pandemia y varios factores económicos. La economía en este año experimentó una recuperación sólida, impulsada por un dinamismo generalizado en diversos. El incremento también que hubo en el gasto de los hogares benefició también específicamente al sector de comercio y servicios, que experimentó una notable reactivación, especialmente en actividades como el turismo, la restauración y el entretenimiento. Aunque algunos segmentos aún no habían alcanzado los niveles que tenían antes de la pandemia. La inversión también, tanto extranjera como local, mostró un crecimiento significativo, impulsado por proyectos de infraestructura y la apuesta por sectores como la tecnología. La agricultura y la minería también contribuyeron de manera positiva al crecimiento del Producto Interno Bruto, gracias al buen desempeño de productos como el café y las flores, así como el aumento de los precios de los commodities a nivel internacional. Estos factores combinados de la economía se encontraban en un proceso de recuperación post pandemia. Diversos factores internos y externos contribuyeron a un aumento significativo en los precios de bienes y servicios. La inflación cerró el año en su nivel más alto en más de 2 décadas, superando el 13%. El aumento de los precios se observó de una manera amplia en gamas de productos y servicios, desde alimentos y energía hasta bienes duraderos. Los problemas en las cadenas de suministros globales, los aumentos en los costos de transporte y los desequilibrios entre la oferta y la demanda continuaron también afectando a varios sectores de la economía. El Banco de la República también implementó una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de intereses en múltiples ocasiones para controlar las expectativas de la inflación. Hubieron varios factores también que influyeron en la inflación de 2022 y fue la guerra de Ucrania. Vemos que en este año empezó la guerra en Ucrania y también aumentó los costos de producción, la depreciación también afectó pues en la depreciación del peso colombiano y las expectativas de la inflación. De ahí vemos la tasa de desempleo también en el año 2022. Vemos que en este año marcó un hito importante en la recuperación del mercado laboral, ya que Colombia, tras los embates en la pandemia del COVID-19, si bien los desafíos persistían, se observan expectativas de desaceleración, se proyecta menor recuperación. A lo largo del año se evidenció una disminución progresiva de la tasa de desempleo, lo cual reflejó la reactivación de diversos sectores económicos. Esta no fue una manera homogénea, observándose mayores dificultades en ciertos grupos poblacionales y regiones del país, particularmente en aquellos más afectados por la crisis sanitaria. Hubieron factores que influenciaron en la tasa de desempleo a mejorarla, y fue el proceso de vacunación, ya que al momento en el de la vacunación hubo mucha gente que tuvo trabajo ayudando pues a controlar la crisis sanitaria. También políticas gubernamentales implementadas por el gobierno, también la dinámica de la demanda y la transformación digital. Vemos que para los años de la pandemia se vio mucho el impacto digital en cómo es que cogió como un impulso esta parte digital y empezaron a salir más trabajos de forma virtual y todo eso, lo cual ayudó un poco a mitigar el desempleo. La consolidación de esta recuperación dependía de la capacidad del país, pues para adaptarse a los cambios del entorno global. Y como dijimos ahorita, las políticas que implementaron promovieron un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Buenas noches. Mi parte me tocó indicadores económicos de Colombia en el año 2023. El PIB en Colombia en el año 2023 enfrentó un crecimiento más moderado en comparación con los últimos años, una tasa estimada de 2.5 a 3%. Con diversas proyecciones y análisis, el desempeño estuvo influenciado por la economía global, como todos los signos de desaceleración, aunque impacta en exportaciones de Colombia, especialmente en el sector de materias primas y la disminución del precio de las commodities afectadas a ingresos por exportaciones. El consumidor privado continuó su tendencia de recuperación, aunque a ritmos más lentos, afectando por la inflación y el aumento de la tasa de interés. Las decisiones de inversión se vieron influenciadas en incertidumbres en políticas y economía. La inflación, que se mantuvo elevada, impactó el poder adquisitivo de los consumidores y llevó al Banco de la República a reducir las tasas de interés, a lo que a su vez afectó al crédito y a la inversión. Aunque en el sector continúa creciendo, la recuperación fue desigual en algunas áreas, perdón, como el turismo, según beneficios, según beneficiándose de la reactivación, mientras que en otros sectores luchaban por la regresión a los niveles de pandemia. Tasa de inflación en el año 2023. El año 2023 se caracterizó por una desaceleración gradual de la inflación en Colombia, pero los altos niveles de registro en el 2022. A pesar de la tendencia de inflación, se mantuvo por encima del rango de la meta del Banco de Bogotá, Banco de la República. En el 2023, la inflación alcanzó las tarifas de energía y gasolina, se debe a las deudas acumuladas por la gestión de la pandemia, FEPC y opciones de tarifa.
La ralentización de la inflación se vio impulsada por la disminución en los precios de los alimentos y la disminución de las presiones externas, la reducción de los costos de materia prima y la tasa de cambio más baja, además de los ajustes internos debido a la posición de las políticas monetarias que proporcionan indicaciones claras a los actores y análisis de disminución de expectativas inflatorias. La tasa de desempleo en el año 2023 marcó un nuevo hito en la recuperación del mercado laboral colombiano tras los debates de la pandemia de COVID-19. La tasa de desempleo fue de 10,2, luego de una reducción de 1 porcentaje respecto a la tasa anual registrada en el año 2022, que fue de 11,2, alcanzando así un nivel inferior al registrado en el año 2019. A lo largo del año mantuvo tendencia a disminución de la tasa de desempleo, la cual refleja una reactivación gradual de diversos sectores económicos. La medida de apoyo económico implementada por el gobierno, aunque fueron reducidas gradualmente, continuará brindando un colchón de protección a los trabajadores y a las empresas. La recuperación de la demanda interna y externa, impulsando el factor que aumenta el consumo e inversión y favorece la generación de empleo y la aceleración de transformación digital, siguiendo impulsando las demandas de nuestras habilidades. El año 2023 significó un proceso importante para la recuperación del mercado de trabajo colombiano, pero todavía persisten retos por vencer. Para concluir, concluyendo el trabajo, el análisis de evaluación de los principales indicadores económicos de Colombia durante el periodo 2019-2023 trae un panorama complejo y dinámico marcando la irrupción de la pandemia COVID-19. La crisis sanitaria puso a prueba la resiliencia de la economía colombiana, generando una contracción significativa del PIB, un aumento de desempleo y una elevada inflación. Si bien la economía mostró signos de recuperación en 2021-2022, los desafíos persisten. La volatilidad de los precios de materia prima y incertidumbre global las pasa aquí. Atención. Muchas gracias.